¿Cuántos han venido a oír a un buen predicador? Amén. Siento deciros que os habéis equivocado en este día. Ahora, si queréis escuchar la palabra de Dios, estáis en el sitio apropiado. Amén. ¿Quién está menos decepcionado? Vais a disculpar en cosas que quizás no estéis acostumbrados, porque lo que estoy sacando aquí es, muchos lo conocerán, es el talit, es el manto de oración. Y yo, cada vez que voy a ministrar como profeta de Dios, y lo mismo que en mis oraciones, cuando yo estoy con el Señor a solas, pues me lo pongo porque es de gran bendición para mi vida. Esto no deja de ser un pedazo de tela, no te va a hacer más santo, ni te va a salvar, pero los que creemos y lo usamos, como Jesús también lo usaba, pues a nosotros nos supone una gran bendición para nuestra vida. De hecho, solamente os voy a poner un ejemplo. Todos conocemos el texto de la mujer del flujo de sangre, que sabéis que decía que quería tocar el borde del manto. El borde del manto era esto, que se llama los tzitzit. Y para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, bien sabían lo que eso significaba, ¿no? Y por eso lo tocó y fue sanada. Lo mismo que la hija de Jairo, que todos conocemos el texto, cuando que antes ha nombrado, Talita Kumi, levántate niña. El original, lo que dijo exactamente fue: la niña que está bajo el talit, que se levante, porque según la costumbre del pueblo de Israel, del pueblo judío, cuando alguien moría, cuando alguien partía, le ponían el talit encima, le cubrían. Y el original, los tzitzit, tenía un lacito azul, un hilito azul, que eso lo cogían de unas caracolas del mar, que era muy costoso, y fijaros hasta qué punto que eso lo heredaban de unos a otros. Pero hoy no voy a hablar del talit. Si el pastor otro día lo cree oportuno, pues ya os comentaré más cosas. Hoy lo que vengo es a traeros la palabra que Dios ha puesto en mi corazón y que confío, sin lugar a duda, que esa palabra de Dios os llegue hasta lo más profundo del corazón. Amén. Porque cuando Dios da una palabra, sin lugar a dudas, yo siempre lo digo, que al primero que se la da es al que se la da, para él, y luego para que la comparta. Amén. Hoy el título de la palabra que os traigo es una pregunta, bueno, más bien dos. ¿Qué autoridad tienes? ¿Tomada o delegada? ¿Te la has tomado tú o te ha venido de parte de Dios? Qué dilema, ¿no? ¿Cómo saber eso? Pues al final es fácil. Vamos a ir en principio al libro de Proverbios, y nosotros recordamos que el propósito principal de este libro es dar una instrucción y una enseñanza sobre la manera correcta de vida. Y en Proverbios 16:6 dice así la palabra del Señor: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando la palabra nos dice con misericordia y verdad se corrige el pecado, si me permitís, vamos a quedarnos por un momento con la palabra corrige. Y ahora os diré por qué. Cuando
decimos corrige, o cuando corregimos, o cuando exhortamos, ¿por qué es? Porque hay alguien que lógicamente nos está corrigiendo. Hay alguien que está ejerciendo esa labor de corrección en aquello que se supone que hemos hecho incorrecto o que hemos hecho mal. ¿Amén? Pero, como decía, vamos a centrarnos por un momento en la palabra corregir. Para eso, yo siempre que leo la palabra, para que Dios me hable y verdaderamente me llene, yo quiero llegar al final. Cuando nos dice la palabra que debemos de escudriñarla, eso quiere decir que tenemos que buscar todos los entresijos, tenemos que meternos, tenemos que orar, tenemos que ayunar, si verdaderamente queremos saber qué es lo que Dios nos quiere decir con eso. No podemos conformarnos con coger la Biblia y pasando hojitas y leyendo, porque si leen la Biblia, como puede leer el periódico, puede leer cualquier otro libro, por muy interesante que sea, olvidaros que no os vale absolutamente de nada. La Biblia es los únicos libros que hay que leerlos, pero antes tienes que haber orado, para que Dios traiga revelación a tu vida. Y aun con todo y con eso, muchas veces, ¿a quién no le ha pasado que ha leído 50 veces un versículo y a la 51 dice, ¡ay, go! Pues fíjate que lo he leído 50 veces y no me había dado cuenta. Y en ese momento Dios te habla y te trae revelación. Y ya lo ves de otra manera. Ya cuando vuelves a leer ese pasaje, ya es como si te pararas más. Dice, a ver, si me he quedado a medias y no he captado todo lo que el Señor quería decirme en ese momento cuando yo recibí revelación. Entonces yo empecé, porque digo, bueno, en el contexto en que está escrito esto, yo quiero saber, en hebreo, voy a ver cuál es esa palabra, corregir. ¿Qué me dice el hebreo? Y el hebreo me dice que la palabra hebrea para corregir es kafar. Y digo, pues voy a ver, Señor, ¿qué es kafar? Y kafar significa cubrir con betún, es decir, tapar lo que había, expiar o condonar, aplacar, cancelar, pacto, perdonar, purificar, reconciliación, satisfacción, anular, apaciguar, corregir, expiar y hacer limpio. Por eso es tan importante, hermanos, cuando leemos un texto, porque una misma palabra dentro de ese contexto puede significar una cosa u otra. Y es tan importante el llegar al fondo, el exprimir, si me permitís, la palabra para saber qué es lo que Dios nos quiere decir en cada momento. Pero yo quiero llegar al día que estamos, en el cual, hasta llegar al castellano. Yo digo, después del hebreo, ¿qué vino? El griego. Porque yo quiero saber cómo ha llegado a mí esa palabra, cómo fue el origen y cómo ha llegado a mí. Entonces yo miro el griego y me encuentro que la palabra es un tanto rara, es ros, y significa madrugada, como salida del sol, levantarse la luz y amanecer. Y ya por último digo, pues, a nuestros días, ¿cómo ha llegado con el castellano? Y vemos que viene del latín, significa corrigere, y significa advertir, amonestar, reprender, disminuir, moderar la actividad, es decir, frena de una cosa, y rectificar. Entonces ya hemos visto los diferentes significados desde el hebreo, el griego, el latín, hasta el español o castellano hoy día. Ahora vamos a ver cómo tiene que ser la persona que corrige o amonesta, porque ¿quién nunca ha llamado la atención a nadie? Yo creo que eso es imposible. Todos alguna vez nos hemos tomado esa atribución, ¿no? A nuestros hijos, a nuestra esposa, a la mujer de nuestro esposo o al hermano. Siempre alguna vez nosotros, seguro que alguien hemos llamado la atención, de una manera o de otra, ¿que sí? No creo que aquí haya uno que no haya llamado la atención a nadie en su vida. Pero una cosa es llamar la atención en el mundo y otra cosa es qué es lo que quiere Dios hablando espiritualmente. Pero mientras corregimos o amonestamos, la cosa no está mal.
en teoría. Y no está mal, ¿por qué? Porque si yo, por ejemplo, le digo algo al pastor, a Bernabé, y le digo, Bernabé, esto que has hecho está mal y tal, y se lo digo en la cara, le estoy corrigiendo, le estoy amonestando y le estoy bendiciendo. Pero imagínate que yo voy a la hermana y le digo, fíjate, y le empieza a contar. Entonces yo no estoy corrigiendo, yo estoy murmurando. ¿Sí o no? La diferencia es grande. Y resulta que a Bernabé, cuando se ha querido dar cuenta, le hemos hecho un traje al pobre hombre que no sabe ni por dónde metérselo. Y luego para quitárselo de encima, y eso es así. Y sin duda alguna eso no es de Dios. Entonces yo os diría que debemos de reflexionar. Debemos de reflexionar porque no podemos hacer las cosas tan a la ligera los hijos de Dios como las hacemos. Amén. Y cuando nosotros hacemos esto, verdaderamente tenemos que hacerlo con autoridad. Y autoridad significa con testimonio. Y significa que si yo llamo la atención a alguien por algo, también es porque yo no lo hago. Entonces tengo esa autoridad. Amén. Si no, entre otras cosas, el enemigo se destornilla de la risa. Y vamos a ponernos la mano en el corazón todos porque Dios nos está viendo y nos está escuchando. ¿Cuántas veces nosotros hemos reprendido a alguien y no hemos exhortado? ¿Y cuántas veces hemos murmurado? Ponemos la balanza a ver cómo va. ¿Cuántas veces hemos hecho las cosas como hay que hacerlas? Como se dice, conforme Dios manda. ¿Y cuántas veces lo hemos hecho en la chicha? Porque qué fácil es hacer un traje de este tipo a una persona, murmurar, que no quiere decir que a lo mejor haya hecho las cosas bien y que alguien tiene que decirle cómo se deben de hacer las cosas. Pero es la forma, y como hijos de Dios no podemos permitirnos ciertas cosas con las cuales el enemigo se frota las manos. Porque cuando el enemigo ve ciertas cosas que hacen los hijos de Dios en las iglesias, en la casa de Dios, dice que prediquen lo que quieran, porque esto es un chollo, tengo el terreno abonado. Y eso es lo que no podemos hacer. La palabra dice textualmente, con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Tenemos todos los atributos que Dios nos muestra, la misericordia y verdad? ¿Concurren en nosotros para nosotros poderlo hacer? ¿O simplemente lo dice la palabra de Dios y pasamos de largo? ¿Por qué? Porque nos es muy molesto, ¿no? Es muy incordioso el hacer lo que la palabra de Dios nos dice. Nos resulta molesto, nos resulta incómodo. ¿Por qué? Porque el mundillo nos tira. Pero recordaros que Jesús le pedía al Padre que no nos quitara del mundo, sino que nos guardara. Dios sabe que perfectos no somos. De hecho, en la palabra nos dice que el que se halle en el camino de la perfección, este me servirá. Dios no te está diciendo que eres perfecto. Eres perfecto como criatura de Él que somos, hijos suyos que somos. Pero somos imperfectos. Tenemos condición de pecadores. Claro que sí. Pero para ahí está Jesús en la cruz y con su sangre preciosa hoy día podemos venir a los pies del trono de la gracia y decir, Abba Padre. Gloria a Dios. Porque abogado tenemos en Cristo Jesús. Gloria a Dios. La palabra nos está hablando, hermanos, de hoy de una limpieza espiritual a fondo. Y eso implica una lucha y una guerra espiritual. Por eso tenemos que ser transparentes y cuidar muy mucho de no tener nada oculto. Gloria a Dios.
porque a veces nos permitimos el lujo de hablar, de murmurar, y al final el enemigo nos avergüenza. ¿Por qué? Porque el enemigo también tiene ojos y tiene orejas. Y más tarde o más temprano, yo os puedo, si me permitís, sé de un testimonio muy desagradable, por cierto, de un pastor. Estaba ministrando a un hombre que había adulterado, estaba casado y estaba con otra mujer, y le estaba ministrando. Y el enemigo habló a través del que estaba ministrando y dijo: ¿qué autoridad tienes tú si estás con otra mujer que no es la tuya? Gloria a Dios. Aquel hombre creo que todavía no se ha recuperado. Amén. Entonces, fijaros qué importante es el andar en el camino de la rectitud. Y cuando decimos algo, pensándolo dos veces. Amén. Y si tenemos que verdaderamente exhortar a alguien, si tienes algo que no te lo permite, ponte a los pies de la cruz. Pídele perdón al Padre y Él te limpiará. Amén. Fijaros que la palabra de Dios nos habla de David y nos dice que tenía un corazón conforme a ¿quién? A Dios. Oh, pues que se lo digan a Urías, pobrecillo. Pero David sabía dónde tenía que ir a lavarse, a limpiarse y a purificarse. Y el arrepentimiento, una de las cosas que tiene principales el arrepentimiento es que si yo peco, voy a los pies de la cruz, voy a los pies de Cristo, me arrepiento y pido perdón, pecaré en otra cosa, pero eso ya no lo vuelvo a hacer. Yo no puedo ir 7 veces seguidas a decirle al Señor: perdóname, perdóname, va a decirme: bueno, otra vez aquí y con lo mismo. Gloria a Dios. ¿O no? Amén. Entonces, ¿qué clase de arrepentimiento puede ser ese que vamos 7 veces con la misma historia? Ninguno. Pero en cambio tenemos una ligereza y una falta de memoria extraordinaria. ¿Para qué? Para lo que nos interesa muchas veces. Dice en 1 Corintios 11:1, el apóstol Pablo nos da una clara muestra de cuál debe ser nuestro comportamiento cuando dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Nuestro modelo a imitar, ¿cuál es? Cristo. Está bien que tengamos hermanos preciosos en la fe, con un testimonio precioso, pero yo no quiero imitar a ese hermano. Yo, teniendo el original, no quiero imitar a la fotocopia. Gloria a Dios. Yo tengo que imitar a Cristo. Le contaba un día al hermano Bernabé y a Anita, estando en una campaña con Carlos Anacondia, que estuve con él, y estábamos hasta la madrugada. Esto hace ya años. Y yo estaba impactado con Carlos Anacondia, además, en aquellos años. Y recuerdo que habíamos acabado y al hermano Carlos siempre tomaba un té muy calentito, por la voz, con la voz que tiene, pues sí que le venía bien. Y así, hablando con él, le dije: hermano Carlos, ¿cuánto me gustaría que Dios me diera lo que a ti te ha dado? Y él se me quedó mirando así, iba siempre así, parece que iba buscando calderillas por el suelo, y me dijo: ¿quién soy vos para limitar a Dios? Amén. Dios tiene cosas para cada uno de nosotros. Amén. Y no podemos limitarle. Amén. Como decía antes el hermano, cuando pidamos tenemos que pedir específicamente, pero yo no pido, ahora ya no pido ni lo que tiene un hermano, ni otro, ni otro, ni otro. Yo digo: Señor, lo que tengas para mí, yo lo quiero. Gloria a Yo Dios. no quiero que se lo des a otro. Lo que tú tengas para mí es mío, yo lo quiero. Pero luego en mí está que lo que Dios me dé, yo lo conserve. Porque Dios te lo da. Si se lo pides en fe, todo lo que pidamos en fe, Dios nos lo va a conceder.
¿En qué? En fe. Porque a veces oramos y vamos, da penita ver las oraciones, da penita. Yo recuerdo un detalle en la campaña de Brasil, que yo por las mañanas me metía en la habitación en casa del hermano donde estaba y me pegaba horas postrado en el suelo, ¿no? Y los primeros días el hermano se extrañaba, ¿no? Como diciendo, ¿qué le pasa a este? Que le caemos mal, o no sale de la habitación, ¿no? ¿Qué le pasa? Entonces alguna vez abría la puerta, me veía así y cerraba. A la media hora volvía a abrir y cerraba diciendo, a ver si le ha dado algo a este hombre, ¿no? Y ya un día me dijo, hermano, ¿cómo puede usted estar tantas horas ahí orando? Digo, yo no estoy orando. ¿Qué hace ahí? Si yo le veo. Digo, yo lo que le tengo que decir a Dios, en 15 minutos, media hora se lo digo. Y el resto me dedico a escucharle. Porque cuando Dios habla, el tiempo no pasa. Y a veces oramos y parecemos, vamos, creemos que Dios es el camión de Foxa que va recogiendo la basura. Nos ponemos delante de Él, le volcamos toda nuestra inmundicia, todo lo que tenemos dentro y salimos corriendo por si huele. Yo digo, es que Dios no contesta, es que Dios no me dice nada, pero le has dado ocasión. Si le has soltado todo lo que tenías, le has dejado allí con toda tu inmundicia y todos tus problemas y has salido corriendo, ¿no has dado tiempo que te escuche? ¿O no? ¿Cuántas veces se ora así? Y luego llegamos al pastor o al hermano de turno. Pastor, ora por mí, ora por mí. Yo a más de uno me ha venido y ha dicho, profeta, ora por mí. Digo, no, y se ha quedado así cortado. Anda, ¿y eso? Digo, ¿has orado tú? No. Pues bueno, cuando ore, si no te contesta me lo dices. Y si no, no te preocupes que yo te apoyaré en oración. Pero el problema es tuyo, no es mío. Yo a Dios le cuento lo mío. Y mi amor hacia el Padre y hacia ti me hace que ore e interceda también por ti. Pero la oración es tuya, la necesidad es tuya, no es mía. Yo me puedo mover en amor hacia ti y pedirle al Padre que verdaderamente te eche una mano, que te saque de donde estás. Pero ¿cuántas veces? Y yo lo he visto en muchas congregaciones. Pastor, ora por mí. Pero bueno, ¿tú has orado? No. Pues ahora, ya estás tardando. Aquí te espero. Cuando hayas orado, vienes. ¿O no? Suena así un poco raro, pero es que es la realidad que estamos viviendo. Y las cosas hay que decirlas claras y sencillas. El Evangelio no es complicado, la palabra de Dios no es complicada. Complicados somos nosotros que nos retorcemos todo. Porque a fin de cuentas, yo por lo menos no me considero religioso. ¿Pero qué es la religión? Para mí la religión es coger la palabra de Dios y amoldarla a mis intereses. Muy bueno. Amén. Eso es la religión. Otra cosa es vivir la palabra de Dios. Amén. Porque si vivimos verdaderamente la palabra de Dios, tenemos paz. Amén. Tenemos paz si Amén. verdaderamente la hacemos carne en nuestra vida. Gloria a Dios. Ahora, si la leemos de aquella manera y pasamos, pues lo mismo da. Gloria al Señor. Hermanos, no debemos olvidar que al igual que la salvación, lo que somos nos es dado por gracia. Y si algún mérito tenemos, no es por sabiduría propia. Y no, nos dice la palabra en Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Amén. Qué bueno, ¿eh? Qué bien suena y lo difícil que es. Yo soy el mejor, por
¿por qué pones a este aquí y a mí no me pones? Yo llevo 20 años en la congregación, ese que acaba de entrar, el otro que acaba de salir. Sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe con que Dios repartió a cada uno. Hermanos, no importa el lugar donde Dios nos ponga. No importa. Si nos pone Dios, que nos ponga donde quiera. Gloria al Señor. A mí que me mande donde quiera y que me ponga donde quiera. A mí no hay nada que me ate en este mundo. Ni una tierra, ni una congregación, ni una familia. A mí lo que verdaderamente me ata es lo que Dios me dice que haga. Es lo que verdaderamente me preocupa. El no hacer la voluntad de Dios. Porque si yo hago la voluntad de Dios, Dios lo que va a hacer es cuidar de mi familia, de mi casa, de mi hogar. Amén. Él va a traer provisión. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Yo llevo desde el mes de febrero que ni tengo trabajo, ni tengo paro, ni tengo nada. Pero en mi nevera nunca me ha faltado de comer. Dios se encarga de mi familia y de mi casa. ¿Por qué? Porque yo a Dios le digo, mándame donde quieras, ponme donde quieras, yo iré. A mí me ha salido alguna faena y yo me había comprometido a ir a predicar en una iglesia y yo no he dicho, hermano, ¿qué? Perdóname, pero tú sabes que llevo en el paro 6 meses y no tengo faena, me voy a hacer la faena para traer 100 euros a mi casa. ¡No! Dios me traerá 200 por fe. Pero estamos dispuestos a hacer eso por Dios. Sabemos que Dios no necesita ni que hagamos eso ni otra cosa, porque Él se las pinta muy bien para hacer las cosas solito, pero nos quiere dar la bendición, nos quiere dar el privilegio de incorporarnos a su obra, de estar implicados en su obra, y eso a nosotros solo nos va a traer bendición. No penséis que nos va a traer disgustos. Sabemos que los caminos del Señor no son fáciles, porque Dios no nos ha prometido una autopista con 8 carriles, porque eso ya sabéis dónde nos lleva. ¿Cuántos hermanos he visto yo que han prosperado? Iban a la iglesia todos los días, y a raíz de que han prosperado tienen chalés, coches nuevos, y muchas cosas más. ¿Qué ha pasado? Es que me he comprado una casita allí en la playa donde da la vuelta al aire. Y entre que voy y vengo, ya no me da tiempo de ir al culto. Menudo aire te va a dar, hermano. Gloria a Dios. No te digo nada de la pulmonía espiritual que vas a coger. Gracias, Jesús. Adonai. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu Hermanos, Dios nos ha puesto aquí como guías de ciegos, no para que seamos como ellos. Y estoy hablando de ciegos y de cojos, porque la cojera y la ceguera, la peor que hay es la espiritual. Es verdad. Esa es la peor que hay. Claro que sí. Mirad, la culpa del pecado solo se nos quita por la misericordia y la verdad de Dios en Cristo, nuestro mediador, hermano. No por medio de nadie, ni por sacrificios, ni por pastores, ni por ovejas, ni por diáconos, ni por profetas. Cuando nosotros tememos a Dios, esa es la muralla, es la barrera para el pecado. Amén. Pero tenemos que estar seguros que somos temerosos de Dios. Amén. Porque si no lo estamos, se hacen las cosas que se hacen. Entonces, cuando se están cometiendo muchas veces tantas barbaridades, diré, pastor, profeta, hermano, lloro mucho. Ah, llora mucho. ¿Y cómo es que eres así? Pues no lo sé, pues no sé a quién orarás. Porque si oras, si tienes comunión con Dios y no cambias, cuéntame qué pasa aquí. Algo raro está pasando en tu vida. Bendito Dios. Nuestra responsabilidad, hermanos, empieza y acaba con ser fieles a la palabra de Dios y que en nuestra vida se refleje que verdaderamente
estamos en Cristo. Amén. Y yo os pregunto, hasta ahora lo que estamos viendo, ¿cómo vas a corregir o cómo vas a exhortar al hermano, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos a partir de hoy? Ya ves que fácil no nos resulta, ¿no? Y qué difícil es tener autoridad. La autoridad que Dios nos tiene que dar, no la autoridad que nos queremos tomar. Porque la autoridad que nos queremos tomar nos resulta facilísima. Y la estamos viviendo por desgracia en el día a día. Pero la autoridad que nos viene de parte de Dios, ¿la estamos ejerciendo o no la estamos ejerciendo? Gloria a Dios. Porque si la estamos ejerciendo, muchas cosas de las que hacemos no las teníamos que hacer. Amén. Entonces es algo que nos tenemos que plantear. Hermanos, quizás has decidido clavar rodilla y decir, yo tengo que cambiar, ¿no? La vida que llevo hasta ahora no es buena. O a veces quizás coges y dices, ¿y yo qué sé? Si estoy haciendo las cosas bien o estoy haciendo las cosas mal. Porque es que hay gente que es que ni se entera, ¿eh? Créeme que hay gente que ni se entera. No sabe si es espiritual, si es que es así, o como decía el otro, que la han parido así, y ¿por qué voy a cambiar? Pero si tú verdaderamente te preocupas y quieres saber cómo anda tu vida espiritual, cómo anda tu vida interior, mira, yo te voy a decir una fórmula muy sencilla. Tú coge la palabra de Dios. Hazte la idea que es un espejo. Tú te la pones delante, te sientes reflejado en ella. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿No te sientes reflejado en ella? Pues ¿sabes lo que te digo, hermano y hermana? Lo primero que tienes que hacer, clavar rodilla. Gloria a Dios. Clava rodilla y pídele al Señor que te ayude, porque ves que tu vida no está bien. Y si eso, clavando rodilla, ves que tu vida sigue igual, entonces solo te queda una cosa, y que muy pocos hacen: póstrate a los pies de la cruz Aleluya. y dile, perdóname, Señor, cámbiame. Yo quiero cambiar, yo no quiero llevar la vida que llevo. Hermano, no puede haber arrepentimientos, quebrantamiento. Gloria a Dios. ¿Cómo alguien puede estar arrepentido sin soltar ni una lágrima? Gloria a Gloria a Dios. Dios. ¿Cómo puedes arrepentirte si no sientes nada en tu corazón? Gloria a Dios. Si tu corazón no se conmueve, si no te postras Gloria al las Señor. horas que haga falta, Aleluya. Dios te va a compensar, merece la pena, no pierdas el tiempo. Gloria al Señor. Dios quiere darte la autoridad que te mereces como hijo suyo. Amén. Amén. Entonces, ¿qué hacemos cada día? Perder el tiempo. Como decía la hermana Gloria el otro día, despierta con Débora. Estamos dormidos. No podemos seguir esta vida que llevamos. El culto no va a salvar a nadie. El culto es para que los hermanos se reúnan en armonía y tengan comunión. Pero tu vida privada con Dios es la que te va a sacar del cenagal donde estás metido. Amén. No te la va a sacar ni el pastor, ni el profeta, ni el hermano de al lado. Eres tú quien tiene que pelear esa batalla. Postrado. Eres tú, hermano, no es nadie más. Aleluya. Dios está deseando verte ahí, en el suelo de tu casa, en tu alcoba. Pero cuando nadie te vea y llora que lo que tú hagas allí, sin que nadie te vea, Dios te va a recompensar en público. Amén. Gloria al Señor. Bueno. Hermanos, os decía al principio, vamos a dejar por un momento, cuando os decía vamos a dejar la palabra, Gloria al Señor. las traducciones en hebreo, Amén.
en griego, en latín y en español. Pero yo ahora quiero daros la traducción de vida, para vuestra vida, de todas estas palabras. Quiero traduciroslas de una forma de parte de Dios, bíblica, para que las entendáis. Por eso es tan importante escudriñar la palabra. Decíamos que la palabra en hebreo era jafar y significaba espiar. Y yo os digo, Jesús fue el Cordero sin mancha para expiación de nuestros pecados. Significaba cancelar. Jesús, con el sacrificio en la cruz, canceló el acta que había contra nosotros. Significaba reconciliar. También en el sacrificio en la cruz de Jesús fuimos reconciliados con el Padre. Y kafar también significaba purificar. Por la sangre vertida en la cruz del Calvario hemos sido lavados y purificados. Gloria al Señor. Decíamos en griego que la palabra reprender era or-de-s-ros, una palabra extraña. Y significaba madrugada, como la salida del sol, levantarse la luz, amanecer. Hermanos, la palabra nos dice en el Salmo 119, 105, lámpara eres a mis pies, tu palabra, y lumbrera mi camino. Así es la palabra que Dios, como un amanecer, como el sol que da cada día, nos da luz y vida, y nos purifica y nos limpia. Tenemos por último en castellano, corregir, significaba advertir. La palabra de Dios nos advierte de las consecuencias del pecado. Y así nos lo dice la palabra en Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. También significaba amonestar, reprender y rectificar. Dios siempre nos da un toque de atención y nos da una nueva oportunidad, hermanos, de arrepentirnos, con una represión firme, pero llena de amor. Amén. Llena de amor. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Lleno de amor, lleno de odio, lleno de ironía. Si queremos ser discípulos de Jesús, tenemos que hacer lo que el Maestro hacía, imitar. Amén. Tenemos que imitar al Maestro. Gloria a Dios. Dice, con una represión firme pero llena de amor. Él no quiere que ninguno nos perdamos, dándonos esa oportunidad de rectificar. Cuando antes al principio decía que algunas veces hemos tomado esa atribución de autoridad, seguro que ahora entendéis a qué me refería. Cuando hablaba de atribución, porque una cosa es que la tengas y otra que tú te la atribuyes. Y yo os volvería a hacer la misma pregunta que os hacía antes. ¿Verdaderamente pensáis o pensamos que tenemos esas atribuciones de parte de Dios o nos la tomamos? Según lo que tenemos oído hasta ahora. Dice, Dios te da la autoridad para todo aquello para lo cual te ha ministrado. Hermano, no intentes tomarte la autoridad o la atribución para algo que Dios no te ha llamado, ya que nunca saldrá bien y tendrá consecuencias para tu vida. Amén. No podemos querer algo para lo cual Dios no nos ha llamado, porque así muchas veces está la iglesia del Señor. De envidias, de rencores, de odios, porque está este hermano aquí y no estoy yo, porque... ¿Pero Dios te ha llamado para eso? ¿O eres tú que lo deseas? Si es así, pídeselo al Señor y a lo mejor el Señor te lo concede. Gloria a Dios. Yo estuve en unos ministerios que casi se clasificaban como la CIA y la KGB, porque no eran de escaparate, no estaba aquí en el púlpito. Yo estuve 7 años predicando en una cárcel, fundé un ministerio de relaciones institucionales, que yo oraba por los políticos y las relaciones con ellos, y esos ministerios no se veían.
A mí en la congregación en Zaragoza, a mí no me conocía nadie por Luis. ¿Sabéis cómo me conocían? Por el marido de Gloria. Porque Gloria estaba con los niños, cada 2 por 3 estaban en el púlpito, a los campamentos, directora de escuela dominical, entonces era un ministerio muy visto. Y yo era aquel que llegaba a la iglesia, se sentaba por ahí y decía, ah, mira, es el marido de Gloria. No se sabían ni mi nombre. Pero en la cárcel donde nadie me veía y estaba ministrando y Dios estaba haciendo milagros. Aleluya. Entonces tenemos que hacer lo que Dios nos manda en cada momento. Amén. Amén. Nuestros deseos pueden ser muchos, pero la voluntad de Dios puede ser otra, hermano. Amén. Decía, si me permitís que haga una frase mía, decía Teresa de Calcuta, si juzgas a la gente no tienes tiempo para amarla. ¿Y qué verdad es? ¿Cuántas bendiciones nos perdemos por hacer las cosas así? Perdemos el tiempo en juzgar a personas, a hermanos, a seres queridos que tenemos al lado y nos estamos perdiendo la bendición Gloria a Dios. de quererlas y ser felices. Amén. Gloria al Señor. Muchos quieren la cobertura de Dios y caen en la tentación de la cobertura del hombre. Porque a veces pensamos, en vez de tener la autoridad de parte de Dios, la buscamos de parte del hombre. Yo muchas veces me he reído, y me vais a perdonar, porque he ido a sitios y me han dicho, profeta, ¿qué cobertura tienes? Digo, la de Dios. Y se han quedado así. Entonces yo le he dicho, ¿qué? ¿Qué he hecho corto? Nunca ha pasado. Porque es que parece que tienes que tener siempre la cobertura del hombre o que el hombre te apoye. Entonces a veces ponemos al hombre por encima de Dios. Hoy día se está extendiendo mucho de iglesias de otros países de Hispanoamérica que están abriendo 40.000 congregaciones por toda España y por el mundo. Y van cogiendo congregaciones chiquititas para ver si se hacen grandes y la cobertura. La cobertura que va incluida con el 10% para ellos por la cobertura. Entonces yo para mí eso no es cobertura de Dios. Eso es una franquicia como el McDonald's o cualquier otra. Porque para mí la cobertura de Dios, si yo vengo aquí o voy a otra congregación o donde vaya y yo quiero ayudaros y quiero colaborar en la obra de Dios, eso me está implicando primero, si puedo, contribuir económicamente. Pero antes de eso, lo primero, orar por cada uno de vosotros, por el pastor, por la congregación. Eso es para mí lo que un cristiano tiene que llamar cobertura. Amén. Amén. No franquicias, porque hay especialistas en vender el cielo por parcelas. Otra cosa es que luego a ver qué pueden edificar edificios que llegan. Yo para mí, la cobertura es la ayuda desinteresada del hermano espiritual, porque eso viene de parte de Dios, y económica para lo que Dios te provea para apoyar la obra. Amén. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, hermano. Amén. Te recuerdo también lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Si no tenemos ese temor de Dios, olvidaros que seguiremos haciendo muchas de las cosas que hacemos. Los insensatos desperdician la sabiduría y la enseñanza. Hermanos, es muy importante, si queremos ver cosas que nunca hemos visto, que siempre decimos, venga, que venga aquí, queremos ver avivamiento, queremos ver... Uy, eso de avivamiento se nos llena la boca, ¿verdad? Pues si queremos ver cosas que nunca hemos visto, ya podemos por empezar haciendo cosas que nunca hemos hecho. Porque con lo que hemos hecho hasta hoy, ya veis cómo se nos ha lucido el pelo y en dónde estamos. Entonces, ¿qué hacemos? Nos quedamos con el semáforo en ámbar, en rojo o en verde.
tú sabrás si te quieres quedar parado o quieres seguir avanzando. O en stand-by, a ver qué pasa y por dónde van los tiros, que es lo que más me conviene. De todas formas, si buscas un amigo, si buscas una congregación perfecta, olvídate que no la vas a encontrar y siempre estarás solo y te morirás amargado. Amén. Gloria a Dios. No pierdas el tiempo en ver los defectos que tienen de al lado. Quítate ese problema del medio porque seguro que en 5 minutos puedes ver el tráiler que llevamos nosotros encima y nadie nos dice nada. Amén. Gloria a Dios. Y es una forma de ser feliz. Y cuando uno es feliz y se siente bien por dentro, ¿sabéis lo que pasa? Que las enfermedades del cuerpo no afloran. Amén. Yo he trabajado 4 años en psiquiatría y toxicomanía, y he visto cuántas enfermedades es porque espiritualmente huelen a podrir, no tienen vida espiritual, y les corroe los nervios, las úlceras, de que la vecina se ha comprado una nevera nueva y el tonto de mi marido está en el paro y no gana nada y llevo yo con esta aquí soplando el hielo para que se me lleve. Y entonces eso es lo que nos corroe y nos pone malitos. No el decir, Señor, doy gracias a Dios porque has bendecido a mi vecina, pero yo sé que tú me vas a bendecir porque yo soy hija tuya. Amén. Qué bien. Ya por último, para terminar, es muy importante tener en cuenta lo que Dios nos quiere decir. Gloria a Dios. Yo se conoce que, claro, como Dios sabe que yo duermo poco, pues tiene la costumbre de hablarme de madrugada. Dice, vamos a aprovechar que Gloria está durmiendo y te está despierto. Y así me va a prestar más atención, ¿no? Pero fijaros qué importante es cuando Dios habla. El 16 de noviembre del 2007, a las 3 menos cuarto de la madrugada, entre otras cosas, Dios me decía y me mandaba: coge el arado, no mires atrás. El campo es grande y la cosecha abundante. Siembra ahora que es el tiempo, antes que el calor venga y sea tarde, pues para entonces yo vendré por mi fruto. Obreros esparcidos yo reuniré en tu campo, hombres y mujeres que conocen la buena semilla, y todos seréis uno, y mi agua no faltará para regar los campos, y la cosecha será tan grande y buena que muchos vendrán a pediros semilla. Gloria a Dios. Los hombres y mujeres que Dios está añadiendo, sois todos vosotros. Dios cuenta con cada uno de vosotros. Dios no quiere dejar a nadie fuera. Todos estamos en ese campo, con esa buena semilla y ese buen fruto que Dios va a venir a recoger. No podemos perdernos esa bendición, hermano. Dice, y los bendeciréis, es decir, le daréis lo que Dios os ha dado, y yo me glorificaré en ellos, y ellos os conocerán como los labradores del reino. Gloria al Señor, qué bendición. Que nos conozcan como los labradores del reino. Labradores, obreros esforzados, que no tienen de qué avergonzarse. Y como dice la palabra, que usan la palabra en verdad. Cuidado, que aquí llega lo delicado. El Señor me decía, separaréis el trigo de la paja, y no permitiré que en vuestros campos haya plagas y arruine la cosecha. Si alguno tiene complejo de abrojos, de plagas, que se vaya preparando, porque o cambia y se arrepiente, o el Señor lo va a quitar del medio. El Señor no va a permitir que ahogue su cosecha y la cosecha se pierda. Ahora pues, coge el remanente que yo te doy. El remanente sois vosotros, hermano, no es nadie más. Y pon manos a la obra, pues el tiempo apremia. Corre, antes que se pierda. Pronto vendré con mi cosecha, así os dice el Señor. Pero un año después, Dios me daba otro toquecito. El 27 de marzo del 2008, a las 12:15 de la noche, Dios me recordaba:
Los últimos tiempos llegan como trompeta y cada vez suenan más cercanas. Hermanos, esto también es para vosotros. El tiempo llega. No seáis confundidos, ya que hay caños que dan agua dulce a los labios y a la boca son amargas. No os dejéis llevar, no os dejéis llevar por aquello que tanto deslumbra. No os dejéis llevar, no os dejéis engañar, porque solamente hay una forma que no seáis engañados, y es estando en perfecta comunión con el Padre, para que el Espíritu Santo os ministre y os dé sabiduría, os dé discernimiento y os dé fortaleza, porque es lo que necesita el pueblo de Dios, es lo que necesita su iglesia, y es lo que debemos de pedir al Padre, porque lo necesitamos para su gloria y para su honra y para ser bendecidos. Dice, buscad de mí y yo os diré cuáles son las fuentes que engañan. No hace falta que preguntes a ningún hermano qué tal elemento es este o esta. Habla con el Padre. El Padre te va a mostrar y a través del Espíritu Santo te va a dar discernimiento y tú vas a poder ver y no vas a ser confundido. Gloria a Dios. Y vas a llevar una vida conforme Dios quiere que la lleves, hermano. Fijaros lo que me decía, sed como los caballos nobles que no beben de aguas corrompidas. El enemigo va a dar mucha sed en muchas ocasiones. Y algunos caerán o caeremos en la tentación de ir allá a beber. No hagáis eso, nos dice el Señor. Gloria a Dios. Si queréis sed, tenéis en los ríos de agua viva que yo voy a hacer correr por vuestro interior. Gloria a Dios. No bebáis de esas aguas corrompidas que os van a traer a la perdición. Os van a llevar al mismísimo infierno. Y yo quiero que cojáis esa morada que mi Hijo amado Jesús ha apartado para vosotros, ahí en el cielo, para podernos gozar todos juntos en su presencia. Dice, yo os daré vista de águila y os mostraré todo desde lo alto y renovaré vuestras vestiduras. Ya no seremos los mismos, ya seremos puros. Iremos vestidos de blanco resplandeciente y seréis luz por fuera. Ya el enemigo, ya los que nos creen nos van a ver, van a decir, ¿qué tienen estos? Algo tienen, no sé el qué, será la cara, su rostro, cómo visten, pero estos son diferentes a los demás. ¿Quiénes son estos? Hijos de Dios somos, y por eso resplandecemos como luz, porque Dios es luz, y que los hijos de Dios tienen que resplandecer como luz, hermano. Vuestra vestidura y seréis luz por fuera y por dentro me glorificaréis, porque yo soy quien os he enviado. No te ha enviado el vecino, no te ha enviado el pastor, no te he enviado yo. Dios te ha enviado, a ti, a ti, a ti, a todos nos ha enviado. Dios no hace acepción de personas. Dios quiere que todos estemos en la obra, hermanos. Dice, seréis guías de ciegos, pero por poco tiempo, ya que yo les daré la vista. Dios va a hacer milagros enormes en la vida de cada uno. Pero bien nos advierte, no ayudéis a caminar a aquel que no quiere andar. ¿Por qué? Porque el enemigo también nos pone trampas. Yo, muchas veces, a veces mi mujer me ha dicho que no tengo corazón pastoral, y es verdad. Porque soy profeta, no soy pastor. El pastor siempre va detrás de la ovejita. Yo sí le tengo que decir a una persona algo, y como digo yo, si es mayor de edad y se afeita todos los días y no es tonto, se lo digo una vez, no se lo repito más veces. Y luego sí lloro para que Dios verdaderamente se lo mantenga. Pero a veces el enemigo nos engaña y nos hace perder tiempo. Yo recuerdo cuando estaba en el centro de rehabilitación, que estuve allí 6 meses, tratando también con toxicómanos, y esa era mi lucha diaria. Había allí personas que hacían perder el tiempo y realmente no querían cambiar. Pero ese tiempo que yo pierdo con esa persona que no quiere cambiar, ¿sabéis lo que pasa? Lo está aprovechando el enemigo para no coger a otro que quiere cambiar y no tiene la ocasión de que nadie le predique ni que nadie le hable. Es un amor malentendido. No os dejéis engañar, hermanos. Si alguien no quiere,
Sacúdete las zapatillas y corre. Claro que sí. Y vete a buscar a otro que verdaderamente quiera recibir la palabra de Dios. No perdáis el tiempo. La vida es larga, pero es muy corta. Y fijaros lo que decía, el Señor viene pronto. Amén. Que la trompeta ya está preparada, ya va a sonar. Gloria a Dios. Sed muletas del cojo, porque yo me glorificaré y gracias a vosotros llegarán a la meta. Gloria a Dios. Aquel que está en mitad del camino, aquel que está indeciso, aquel que se siente mal, arroparlo, quererlo, abrazarlo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y poco a poco, a pasos cortos, llegará a la meta. La gloria sea para el Señor. Amén. Pero el galardón será tuyo, porque has trabajado para la obra de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Sed humilde y dad pasos cortos, sin parar. Así no tropezaréis. Y si cayereis, yo veré vuestro corazón y os levantaré, porque yo os he escogido. Gloria a Dios. Dios ya nos está diciendo que nos podemos equivocar, podemos pecar, podemos hacer las cosas mal, pero Él va a ver nuestro corazón. Gloria a Dios. Lo mismo que vio el corazón de David, así va a ver nuestro corazón. Aleluya. Podemos confundirnos, podemos pecar, podemos engañar, podemos mentir, pero hay algo que no debemos dejar de hacer, es ir a la fuente Gloria a Dios. para ser limpiado y lavado con la sangre del Cordero. Aleluya. Tened cuidado con la cizaña, pues crece junto al fruto. No seáis confundidos. Mirad, cuidadito, hermano. La cizaña crece junto al fruto. Aleluya. Discernimiento. Os vuelvo a repetir. Gloria a Dios. Muchas veces, no, el que mejor habla es como a veces no habéis visto en discusiones y peleas que cada uno va a ver quién chilla más. ¿Acaso es que por chillar más vas a tener más la razón? No, Gloria a Dios. no la vas a tener la razón. Pero el enemigo también usa eso. Crea a veces falsos líderes que deslumbran y dice, uy, este hermano, esta hermana, Manolo, Pepe, Juan, ¿cómo habla? Pídele al Espíritu Santo que te revele. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Yo, aunque algunos no están de acuerdo, yo siempre digo una cosa. Yo a Dios le sirvo con el corazón caliente y la cabeza fría. Amén. El día que la temperatura del corazón se me suba a la cabeza, lo llevo claro. Porque el enemigo fácil que lo use para desviarme del verdadero propósito. Quitadla con cuidado para no dañar el fruto. Aleluya. Porque cuando está junto, fácil que cuando quites una cizaña, cuando quites un abrojo, te lleves la mata que está dando fruto al lado. ¿Cuántas veces pasa eso en las congregaciones? Gloria a ¿Eh? Dios. Así es. Que por ir a quitar una mala hierba fastidiamos el fruto. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso hay que tener sabiduría Amén. y pedir y buscar de Dios, para que Dios nos dé estrategia. Y si Dios nos da estrategia, seguro que esa mala hierba o se irá solita, o el poder de Dios y las oraciones la harán cambiar. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, el cometido de un profeta es edificar, exhortar, animar y consolar. Gloria a Dios. Yo quisiera, si me permitís,